1:30. Regresamos en un profundo ejercicio de reflexión durante la pausa. Les tengo que decir varias cosas de lo que hemos hablado en los minutos previos. Woke no es de hace 3 años. No. La mayoría de las personas, digamos, que no están involucradas en las redes sociales y así, medio que se empieza a enterar de lo que es la palabra woke. Sí, se te hace. Sí, 100%. Bueno, pues sí, probablemente. Yo sí tengo un poco esa influencia como de haber estado... O sea, sí recuerdo cuando estaba trabajando para un periódico de Estados Unidos que sí era... O sea, ¿tú crees que tu mamá sepa lo que es woke? No hay manera. Mi mamá sí. Mi mamá Bueno, es una por mujer ser muy tu mamá. informada. No, pero yo creo que mi mamá no. No, ni la mía. A lo mejor ya sabe, No, claro pero que no. por este año. Sí. Pero es que, a ver, no podemos pensar nada más que las generaciones más... O sea, eso a mí es una de las cosas que a mí me encanta en este momento la lengua y seguramente Pilar lo puede... Quizá está de acuerdo en esto. A mí me gusta mucho esta maleabilidad que hay en este momento de la lengua precisamente por las generaciones jóvenes y en redes sociales. A mí también me gusta. Entonces, eso empieza a permear como quizá no permeaba antes. Y creo que esa es toda la diferencia con cómo se está modificando la Pero lengua hoy. volviendo al punto, lo que yo dije al principio es muy importante, Pau, y le da la razón un poco a lo que dice Daniel. Estas palabras del año no tienen que ver con lo que usan los jóvenes. Sí, Tienen que ver no, con no, el no, tema no. general De la opinión pública. Claro. Se permeó en la población, ya sea que lo buscaron en las redes sí. o que lo utilizaron o lo leyeron o lo escribieron. Pero mi ejercicio de reflexión no fue sobre woke, eso solo era, sino que me llamó mucho la atención que los 3 conceptos de los que hablamos, o sea, brain rot, polarización y woke, van de la mano. Claro. O sea, la polarización en Estados Unidos se acentúa muchísimo Por por el wokeismo de la campaña demócrata. Ajá. Y esta polarización en la que llevamos viviendo, pues por lo menos 8 años en Pues Estados desde Unidos, 2016, en Estados claro. Unidos, 2016, Y en en México, en el 2018, sí. pues te genera una especie de atrofia cerebral. Sí. Y de Mira, me gusta, y la atrofia cerebral queda podredumbre. mejor que... Atrofia es más me gusta. bonita. Sí, me gusta más que podredumbre cerebro, cerebral. podredumbre Y sobre todo cerebral. cuando recibes mucha información y consumes mucha información, como Que es el además caso luego de las aquí olvidas presentes. rápidamente, que es lo que hablábamos. O sea, pero ¿no? sí llega un punto en el que dices, ¿qué Ya, está ¿no? pasando? Ajá. O cuando lees 2 hechos desde los Posturas 2 diferentes totalmente polos de la distintas, polarización sí. y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿En qué realidad estoy viviendo, ¿de qué me no? estoy perdiendo? Sí, ¿Por qué sí, no claro. estoy entendiendo lo que está pasando? Y Claro. es un poco por eso. Me Claro. llama la atención que pueden Oye, estar pues ligados. yo les voy a decir la que en México se utiliza. A ver, ¿no? venga. O sea, las que se utilizaron y las que más se buscaron. Se buscó Trump. Pues sí. Voy de abajo para arriba. Y se buscará, buscó muchísimo amiga. Trump. Se buscará. Muchísimo. Todos los días, No yo es creo. que sea un término, no es que es un nombre propio, sí, pero sí. el trumpismo, Trump ya es también un concepto. Sí. ¿no? Entonces pasa a ser parte de la vida, ¿no? O sea, parte de un sustantivo común, ¿no? Después, dólar. Se buscó muchísimo dólar porque a la gente le preocupa el dólar. Sí, Sí, porque además los picos del dólar fueron como en horas. ¡Pum! Sí, exactamente. Y a raíz Sí, de ya, sí, Del 5 de noviembre. No, y la ustedes que reforma están- judicial. Ustedes son periodistas, además de noticias saben que el dólar fue tema. Sí, claro, ¿no? Se buscó muchísimo inteligencia artificial. Tanto También. Uy, vamos a ver en los AI, próximos ¿no? años. Sí. como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a preocupar, porque el chat GPT, también se buscó la palabra chat GPT, pero mucho más inteligencia artificial, ¿no? O sea, como, ¿qué va a pasar, no? Claro. ¿Qué está pasando con esto? ¿Esto es inteligencia artificial? ¿No es inteligencia artificial? Tal. Ayer vi una noticia que creo que tú diste, no sé, que corrieron a no sé cuántas personas de Amazon por sustituirla por robots. Entonces la gente está preocupada. Claro, por sí, ese claro, tema, claro. No, ese es un tema que te afecta en todo. En todo. En cualquier cosa te puede llegar a afectar directamente, como que pierdas tu trabajo porque un robot o una computadora va a sustituirte, o por las noticias falsas, porque te puedan generar un video. Exactamente. Las chicas Claro, estas sí, del... ¿Cómo se llama? El estudiante. Diego Sí, N. al que Oye, no... y con las Politécnico, extorsiones claro, que ahora claro. copian tu voz, Sí. las Sí, extorsiones sí, te dicen sí, que sí. está bueno. Y luego se siguió la gente utilizando y buscando chairo y fifí. ¿Todavía? No, Buscando pero chairo y yo fifí. creo que también tiene que ¿De ver dónde vienen? Lo que les preocupa el a la origen, gente es el la origen de las dos etimología. palabras, la Ajá. etimología de la palabra. ¿no? Ándale. Luego hay una frase que se utilizó muchísimo en redes sociales, ustedes se van a reír muchísimo, pero de verdad fue casi la frase del año en México, es sí o sí.
O sea, tienes que ir a este restaurante y tienes Sí que o probar sí. o sí las guiosas sí. de no sé qué. Y está bien dicho porque luego usamos frases que sí o sí Sí. está bien dicho. Yo digo que Pues sí, yo ¿no? soy muy integrada al Sí, lenguaje. No soy yo como creo que sí. Pues sí o sí es sí o sí. O sea, es como una forma de Es como una decirlo. condición. O sea, pues sí, no, sí o sí. O sea, es como diciendo a huevo. Lo tienes que probar. Es la De verdad. obligación. No es tu obligación. Lo que Pilar quiso decir. Exacto, fue lo que Pilar quiso decir fue no de te lo obligatoriamente. puedes perder. Oye, espérame, Exacto. es que ahorita me acabo de acordar que te oí decir algo, pero no te quise interrumpir. Dijiste fifíes. Esa es la Fifí forma es correcta el de plural. fifíes. El Y todos Se puede decimos hacer con las fifís. dos. Sí, es que se puede hacer O con sea, las dos. el término correcto es fifies. Fifi es, Y a no mí me fifís. gusta, pero yo soy medio también es. Pero es que yo sí siento que eso está bien, o sea, Sí. porque lo puedes decir de las dos formas, como dices, por ejemplo, colibrís o colibríes, Colibríes. o no sé, manatís o manatíes, por ¿no? ejemplo, pero por ejemplo a mí me gusta poner la E porque como que, bueno, no sé. Yo Sí, digo, pero siento que eso es muy de se gusto, pueden pero los está dos, bien, las dos se pueden pueden, las dos. Oye, se buscó también nearshoring. Ah, claro. Muchísimo, porque le preocupa también a la gente y sobre todo en una ciudad de Y México. si dijéramos en los relocalización, ciudad- quizás sería más comprensible, pero ¿Cómo? bueno. No, es que además te Relocalización. dicen, ¿qué es el nearshoring? Ajá. Y te tardas así. Como el meme que empiezas a ver. Sí, claro, claro. O sea, como que sabes qué es, Fórmulas, pero... Pero tú sí, o sea, tú lo No, manejas, sí, tú sí, sí. perfecto, pero nearshoring la gente no sabe exactamente a qué se refería, Claro, ¿no? claro. Y yo estuve en Monterrey haciendo parte del estudio y en Monterrey está lleno de esta onda. Claro, de nearshoring. por supuesto. Entonces, nosotros los chilangos igual no lo vemos, pero allá es el nearshoring. Luego, les va a dar muchísima risa y hablando de fútbol, América. Ah, claro. Pónganse Pues sí. de pie, por favor. Todas El las- ángel. O sea, la tricampeona ha hablado, espérate. Perdón. Nos ganaron horrible por un penal que no deben de haber puesto. Pero si acabas de decir que no te gusta el Pero fútbol. le voy a Cruz Azul. Bueno, no, Emocionalmente el le tema va a del cruzar. fútbol Eres una a lo víctima mejor de las tendríamos que redes dejarlo sociales. para otro Soy una programa. víctima de las redes sociales. Porque además sí fue penal. O Oye, sea, que sí era La penal. palabra número 1, más Venga. busca en México, presidente. Claro, es que esa es la palabra del año. Palabra del año en del México año. es que sí, presidenta. totalmente. Qué bueno, mira. Mira, aquí chócalas, estamos chócalas. chócalas. Yo coincido. Seguramente ustedes también Yo están de coincido. acuerdo con Sí, yo coincido. Y con algarabía. Y esto lleva al debate que a mí me encanta, porque ustedes dos son de esta, digamos, corriente, de que la lengua es una cosa viva. El lenguaje es vivo. Es Es que como- quien no lo entienda así, entonces no está siendo un lingüista Sí, ortodoxo. Yo soy historiadora y tenía una maestra extraordinaria que decía, la historia también es viva porque Por se puede supuesto. ir modificando con base en las cosas que se van Claro. descubriendo, encontrando, Sí. etcétera, etcétera. Y Ah, eso, qué interesante lo que dices. eso es, claro, pero también, o sea, toda esta gente que no se dice, pero ya es un debate que tuvimos 800 veces en este año, sí, pero... qué horror. Y sigue sucediendo, ¿eh? Sí. O sea, es peor. Y todavía te y regañan. déjate, No, y presidenta, espérame, y o todavía sea- dicen, es que este es un invento de las feministas. Pues no. Se ha dicho No. sirvienta toda la vida. Bueno, parturienta. Nunca dices la parturiente, ¿no? Bueno, Dices ahí la porque parturienta. la verdad es que la única que puede parir es Pues una sí, mujer. pero, o sea, lo decimos en Sí, femenino, sí. ¿no? Todo este rollo de no, todas las palabras Oye, que y en terminan España ente, hace años ¿no? que usan asistenta. Nosotros no lo Muchísimo, usamos. sí. Decimos mi asistente, Ajá, asistente. aunque sea Sí, sí, mujer sí. u hombre. O clienta. O, por ejemplo, jueza, ¿no? También. Que desde este año yo creo que también ya lo empezamos a utilizar Jueza, mucho. Pero lo que ¿no? pasa Pero es que esa- la diferencia entre cliente y jueza es que no tienen esta cosa de el ente que es como Ajá. estudiante o amante O participante. que seguramente se terminaban en ente, que era el ente que estudiaba, el ente que amaba, el ente. Por eso yo creo que la polémica. Pero más allá de la regla, pues O igual se dan se cuenta. modifica conforme Por la supuesto, evoluciona claro. como la humanidad, Mira, ¿no? una palabra que antes, por ejemplo, no se usaba en femenino, fiscala. No había mujeres que fueran fiscales, ¿no? Que trabajaran, fueran titulares de una fiscalía. Pues, ¿qué pasa? Se forma el femenino, fiscala, como albañila, como soldada. O sea, ¿por qué? Porque antes no había mujeres que ocuparan ese tipo de cargos o Yo no puestos. diría fiscala, fíjate, yo diría ¿No? Fiscal, la ¿no? fiscal, sí. Y pues mira, Y está bien decir curiosamente, fiscala. Pues, ajá, ¿por o qué sea, no? porque Yo es no que lo esa es diría. la cosa. O sea, Pero yo no digo cabello, no soporto la palabra cabello. también la Yo odio. tampoco, Pero no yo es que como esté lingüista, mal, decir sí. que está mal decir Nah, cabello, entonces dirían. Pero pues, tampoco esa está mujer mal no es decir lingüista. pelo, porque mucha gente te dice, pelo es el de los animales, ¿no? No pero es pues sí cierto. su pelo, claro que sí. se Pelo y puede. cabello son francos sí. sinónimos y vienen de la misma palabra capillum del latino. Pero Más yo que ahí sí uno creo- entró como ocultismo y el otro entró como vulgarismo. Exacto. Pero y además ahí sí creo que esa es una de las cosas que tendríamos que aprender de la lengua, ¿no? O sea, que hay muchas variantes y que además tú puedes tener tu preferida, ¿no? O sea, tú dices, como tú, ahorita que decías, a mí me gusta decir fifíes.
perfecto, ¿no? O sea, que me voy a Y tú meter fiscala contigo. y yo fiscal. Ajá, o sea, como que yo, por ejemplo, para mí sí es como si existe un femenino, voy a usar el femenino. O sea, para mí es así, esa es como mi regla, ¿no? Personal. Claro. Pero, o sea, creo que cada quien sabiendo como más o menos por dónde va la cosa, pues ya tienes tú la decisión de qué es lo que vas a usar. Ahora, habría que distinguir ahí lo que es gramatical o agramatical de lo que es sociolingüísticamente Exactamente. aceptable. O sea, hay cosas que están mal dichas. Fuiste, pues está mal No, dicho. pero por ejemplo, es muy difícil el lenguaje inclusivo, el inclusive, el chave, porque es difícil gramaticalmente hacer la concordancia gramatical. Pero no quiere decir que esté mal utilizarlo sociolingüísticamente porque... Claro, pero yo no siento que sea difícil, ¿eh? Si quieren hablamos otro día de eso. es Luego un buen les traigo tema. mi libro y hablamos de ¿Sabes las... por qué es difícil? ¿Por qué? Creo yo. Ajá. Porque no quieres cometer algún error para no ofender a alguien y entonces te pones muy... Te Te voy atrapas. a dar mi libro, mi querida Daniel, les voy a traer, Bueno, les hay que prometo hablar a dárselo. principios de Sí, enero de... sí, a principios feliz de del la vida. próximo año de eso. ¿Qué les Sí, parece? sí, Volvemos me parece a hacer exactamente. mesa de viernes y Venga. lengua. Me Está parece muy muy bien. padre, ¿no? Sí, Ya. sí, sí. Y también de los Después errores de ahí que puedes decir, cometemos si ya estamos en, en la lengua, en lo otro vas al términos tequila. del lenguaje. Sí, ¿no? Hay de muchas lengua me palabras como un que- taco, así un se van a taco, llamar los los viernes de me lengua. gusta, Con me gusta. tequila. Ay, se me No, cayeron pero hay, los hay audífonos muchas de la palabras emoción. o hay muchos errores que cometemos seguido, ¿no? O sea, por ejemplo, el as, ¿no? Con S Con y S, A, no, Z, Z. No, y- yo siempre o sea, digo una cosa, a ver, habla como te dé la gana, pero escribe bien. A Sí. la hora de escribir si hay reglas. Hay porque ahí reglas, vienen- hay reglas, sí, Ahí sí. sí vienen Sí. malos entendidos cañones. Y luego hablaremos del WhatsApp y Ah, problemas claro, con claro. el marido, el novio, la amiga por no poner un signo de interrogación. O comas. O una As, coma. echar, También, claro. No, bueno, hallar. El hallar, hubo, hallar. hubieron, también. Uy, hay varios. O el a ver cuándo nos Ah, vemos. exacto, con el también H. el a ver. Sí, bueno. Bueno, estamos- Pau, Pilar, gracias. Ay, Que no, tengan gracias. felices A ustedes, fiestas qué ya. gustazo. Igualmente, Gracias, vienen gracias. muy navideñas sus arbolitos Sí, tan hermosos. muy hermoso. Gracias a Susana Gracias a Uresti. nuestra que querida nos los mandó. Azucena Uresti que nos La mandó mejor unos... de todas. Nos mandó unas- arbolitos y a Pilar Montes de Oca, nuestro descubrimiento de este año. Nos vemos en enero. Felices fiestas. Gracias, un abrazo. Vamos a